El miércoles santo, el evangelio que toca es el de Mateo 26, 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué están dispuestos a darme si se los entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando la ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Así es. Este texto que les he leído es la versión de Mateo de la traición de Judas que comentamos el martes santo en la versión de Juan. Pero aquí Mateo nos ofrece información adicional para ayudar a profundizar nuestra reflexión. El texto tiene 3 partes. En la primera, nos habla del acuerdo que Judas cierra con las autoridades judías. En la segunda, nos habla de la preparación de la cena pascual y de la cena misma. Y por último, durante la cena, nos relata el anuncio de la traición de Judas. Veamos la primera parte, el acuerdo de Judas con las autoridades judías. Para arrestar a Jesús era necesario que los judíos contactasen a uno de los del círculo más estrecho de Jesús. De una parte, porque Jesús andaba escondiéndose sabiendo que lo estaban buscando para matarlo. Y de otra, porque era tal la cantidad de peregrinos que invadían la ciudad de Jerusalén, que entre tanta gente era muy difícil saber dónde podía estar el Señor. La ocasión se presentó propicia cuando inesperadamente Judas fue a buscar a las autoridades judías para proponerles un trato. Les ofreció entregarles a Jesús a cambio de dinero. En aquel tiempo, nos dice el texto, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ante este ofrecimiento, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿y por qué Judas, habiendo estado tanto tiempo con Jesús y habiendo aprendido a sus pies, lo traiciona? En realidad no se saben los motivos ciertos. Bien podría ser que haya sido solo por dinero. Sin embargo, hay una hipótesis teológica más razonable que podría iluminar mejor este hecho. Si bien solo se trata de una hipótesis, pues en realidad no se sabe, ella sostiene que tal vez Judas perteneció a un grupo terrorista judío conocido como los Zelotas, cuyo único objetivo fue echar por la fuerza a los romanos de Israel. Apoya esta hipótesis la idea de que la palabra Iscariote tal vez derive de la palabra sica, que es un cuchillo curvo de donde viene la palabra sicario. La lógica de esta hipótesis sostiene que si efectivamente Judas fue un terrorista zelota, probablemente se unió a Jesús porque pensó que él echaría a los romanos de Israel. Pero muy pronto se desencantó, pues Jesús predicaba la paz, y en lugar de echar a los romanos, los ayudaba. Entonces Judas vio que con Jesús la causa zelota no iba a avanzar. Más bien, era un obstáculo para la causa y por tanto era mejor deshacerse de él. La ideología zelota estaba al centro del corazón de Judas y el mensaje de Jesús no fue capaz de reemplazarla, y Judas prefirió su causa a la vida de Jesús. Si bien se trata de solo una hipótesis, ella podría ayudarnos a entender la incomprensible decisión de Judas. Lo cierto es que Judas puso sus intereses por encima de Jesús y por encima del proyecto del reinado de Dios.
Entonces las autoridades judías acordaron darle 30 monedas de plata. 30 monedas de plata era una cantidad relativamente modesta. De hecho, es lo que valía un esclavo. Por ejemplo, dice Éxodo 21:32, que si un buey cornea a un esclavo y lo mata, el dueño del buey deberá pagar 30 monedas. Pues aquí el texto nos sugiere que Jesús fue vendido como si fuese un esclavo. Y con el acuerdo cerrado, Judas andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. Pero tenía que ser con mucha discreción, lejos de la gente, para que no haya alboroto. Y como bien sabemos, arrestarán a Jesús fuera de la ciudad y bien entrada la noche. La segunda parte del texto es la cena de Pascua. Nos dice Mateo que era ya el primer día de los ácimos, es decir, el día de la preparación de la Pascua. Ese día se preparaba el pan sin levadura, que se iba a comer en la Pascua, y también se preparaba todo lo concerniente a la cena. Como saben, los judíos contaban los días de anochecer a anochecer, y como la Pascua empezaba al anochecer de ese día, todo había que prepararlo a lo largo del día. Entonces dice Mateo que se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Y Jesús les respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. La Pascua, por tradición, tenía que celebrarse dentro de la ciudad de Jerusalén. Y esa noche Jesús va a dejar su refugio y va a entrar en la ciudad. Es de suponer que Jesús ya había arreglado con anterioridad dónde celebrar la Pascua, y probablemente el dueño de la casa era alguno de sus discípulos. Aquí Jesús habla de su momento, de su hora. Mi hora está cerca, dice. Esto hay que explicarlo, pues la palabra hora viene del griego hora. Sin embargo, Mateo no usa la palabra hora, sino la palabra kairos. Y kairos, más que hora cronológica, significa un tiempo especial, un tiempo de calidad, un momento de cumplimiento. Jesús pues está indicando que se acerca el momento en donde se cumplirán a plenitud los deseos del Padre. Y ese momento nos abrirá a todos la posibilidad de vivir para siempre. El texto dice que entonces los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Y la tercera parte del relato es la traición de Judas. La traición de Judas la reflexionamos el martes santo al meditar en el texto de Juan. Así es que aquí solo subrayaré algunos detalles que no se encuentran en Juan. El texto dice que al atardecer se puso Jesús a la mesa con los 12. Al atardecer, cuando ya está por empezar el día de Pascua, Jesús entra en la ciudad y se pone a la mesa. Probablemente se trató de una mesa bajita, en el suelo alfombrado, en la casa en donde habían preparado la cena. Y entonces, durante la cena, Jesús anunció la traición de Judas. Y mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Como se imaginarán, el desconcierto de ellos fue total. Y entonces, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro, Señor, ¿acaso seré yo? 11 de ellos le preguntan, Señor, ¿acaso seré yo? Pues no les entraba en la cabeza que alguno pudiese traicionarlo. Pero en este relato, como lo vimos ayer en Juan, Jesús tampoco delató a Judas públicamente. Anunció su traición en forma velada. El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. Todos los que estaban a la mesa habían untado sus panes en la misma salsa. Por tanto, uno de los 12 tenía que ser el traidor. Entonces dice Mateo que Judas, con hipocresía, preguntó, ¿soy yo acaso maestro? Judas no podía dejar de preguntar, como lo habían hecho los otros, pues de lo contrario iba a quedar al descubierto. Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Pero por lo que sigue del relato, esto se lo debió haber dicho el Señor en reserva, pues ninguno de los otros 11 se dio cuenta de ello. Todos siguieron comiendo. Impresiona caer en cuenta que Jesús, sabiendo que Judas era el traidor, lo protege de la furia de los demás. Entonces Jesús les anuncia que morirá,
pero anuncia a la vez el trágico fin del traidor. Dice el texto, el Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Aquí Jesús no condena a Judas. Lo que hace es constatar las consecuencias de su pésima decisión. Ir en contra del bien absoluto, de la verdad absoluta, de la vida de Dios, es tan serio que las consecuencias son fatales. Y cada vez que nosotros vamos en contra de la verdad, de la justicia y de la vida, nos ponemos en la situación de Judas y nos orientamos hacia la muerte. Dios no desea esto para nosotros. Nos advierte, pero no puede evitar que decidamos mal. Mateo es el único que nos cuenta que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, devolvió las 30 monedas de plata que las autoridades judías le dieron y fue y se ahorcó. Judas, desesperado por lo que había hecho, no vio posibilidades de perdón. Nosotros, gracias a Dios, ya sabemos que cada vez que nos volvemos a Él pidiéndole perdón, Él siempre nos perdonará por más daño que hubiésemos podido realizar. Como conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. ¿Es la ideología que me mueve más importante que la verdad, que la justicia o que la vida? ¿Estoy dispuesto a imponer mi ideología por encima de lo que es correcto? Reflexionemos en las veces en que hemos vendido la verdad, hemos vendido la justicia y nos hemos vendido solo porque nos convenía, con el fin de proteger y cuidar nuestros intereses, nuestra imagen, nuestros bienes y a los que queremos. Pues cuando lo hemos hecho, hemos actuado como Judas, hemos vendido a Dios. Pidámosle al Señor su ayuda para que Él sea el centro y la razón de ser de todas las decisiones que tomemos, para así acertar y vivir para siempre. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.